te toman una prueba, un examen en el colegio o en la universidad, te genera estrés. ¿Aprendés algo en ese examen? ¿Aprendés a pesar del estrés, por el estrés? Estamos con una investigadora, una física investigadora del CONICET, Daniela Ramírez Bulaban. ¿Está bien? Bulaban, sí. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, sos parte de un grupo de investigación que desarrolló un experimento muy interesante. Sí. Quiero que me cuentes de qué se trató, pero tiene que ver con esto, las pruebas que los chicos toman en clase y qué efectos tiene eso en el aprendizaje y en la enseñanza. Contanos, por favor. Exactamente. Nosotros quisimos llevar el laboratorio a las escuelas y analizar qué efecto tiene los exámenes en los aprendizajes que los chicos adquieren a lo largo del día en la escuela. Queríamos saber si se sabe, está reportado que los exámenes producen un estrés moderado en los chicos y queríamos saber qué efecto tenía. Entonces diseñamos un protocolo para evaluar esto. Y Daniela, ¿los efectos eran en función de los contenidos que ese examen intentaba testear y probar? ¿O no, en relación a qué impacto tenían en qué? En las materias alrededor de ese estrés. Es decir, justamente queríamos evaluar el efecto que tenía un examen en materias que no estaban relacionadas directamente con ese examen, sino cercanas en el tiempo, digamos. Por ejemplo, tengo a la tarde un examen de matemática, lo que querían ver es cómo las cosas que aprendí en las clases de geografía exactamente. Podían de todas maneras decantarse en mi cerebro a pesar de ese examen y de esa situación. Claro, estaban moduladas los aprendizajes. Claro. Me costaba más aprender o consolidar una memoria si estaba estresado por un examen que iba a venir o por un examen que pasó. Esa fue la pregunta que nos hicimos. Tengo una pregunta antes de que nos cuentes los resultados. ¿Cuál es la relación entre la noción de aprender algo y el concepto y el mecanismo de la memoria a corto y a largo plazo? ¿Aprendo cuando logro depositar esos saberes en la memoria de largo plazo? No, aprendizaje, o sea, nosotros tenemos una etapa de adquisición de un aprendizaje y después, dependiendo del tipo de aprendizaje y de la valencia que tenga para cada uno de nosotros, ese aprendizaje puede desarrollar una memoria de corto o de largo término. Sí. Pero el aprendizaje está. Lo que pasa es que después la memoria puede durar poco tiempo, unos segundos, unos minutos, o largo tiempo como toda la vida o un día. Pero el aprendizaje más genuino es el de largo plazo, el que puedo después abrir esa cajita que está en mi cerebro y usarlo para una conexión con otros saberes. La diferencia principal son los mecanismos biológicos que tienen esas memorias. Una memoria de largo plazo se llama aquellas que tienen síntesis proteica en su consolidación, en el momento en el que esa memoria es guardada para el resto de la vida, por ejemplo. Sí, entiendo. Bueno, entonces, ¿este experimento en qué consistió? ¿Dónde se realizó? El experimento se realizó en escuelas de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. ¿Primarios o secundarios? Secundarios, con 630 chicos de distintos años de secundario, escuelas privadas y públicas. Y lo que hicimos fue diseñar un experimento para evaluar el estrés intrínseco que los chicos sufren en las escuelas. Por ejemplo, esta situación de rendir un examen. Y comparamos siempre un grupo control, que les dimos un aprendizaje, que era una figura. La tenemos a la figura, si la podemos ver. Esta es la figura que tenían que mirar, ¿no? Exactamente. ¿Durante cuánto tiempo la miraban? Ellos la copiaban. ¿La copiaban? Sí, durante 5 minutos. Esto lo hacía tanto un grupo que nosotros llamamos control como un grupo que llamamos estrés. Bien. O experimental. El grupo control copiaba la figura y al día siguiente nosotros volvíamos y le pedíamos que dibujen lo que se acordaban de la figura del día anterior. El grupo estresado copió la figura, pero ese mismo día había tenido, antes o después un examen pactado curricularmente del docente, digamos. Entonces, nosotros queríamos ver qué efecto tenía ese examen sobre una memoria que nada tenía que ver con los contenidos propios del examen, con esta figura. ¿Qué resultados surgieron de ahí?
Encontramos unos resultados muy sorprendentes. El estrés siempre está asociado a algo malo. Claro. Y lo que vimos es que el estrés puede modular tanto positiva como negativamente una memoria. A ver. En chicos que tuvimos 2 poblaciones de chicos, vimos que una población de chicos tenían una memoria un poco más débil, que se acordaban un poco menos detalles de la figura. Ajá. Vimos que tener un examen 1 hora después de ese aprendizaje hacía que al día siguiente la memoria fuera más grande que el grupo control. Siempre nosotros comparamos un grupo control contra es decir, que ahí tuvo un resultado positivo. Exactamente. El grupo control, que no había estado sometido a la situación de un examen y del estrés del examen, recordó algo del dibujo, pero Exacto. Comparado con aquellos que tuvieron el examen después de 1 hora, esos chicos, a pesar de ese estrés, pudieron recordar mejor la imagen y reproducirla mejor. Exactamente. Qué interesante. Sin embargo, en otra población de chicos, esto lo vimos a priori, tenían una memoria más fuerte de esta figura. Sí. Cuando lo comparamos contra su grupo experimental, si habían experimentado un examen o 1 hora antes o 1 hora después, y también en tiempos intermedios, media hora antes o media hora después, el estrés hacía que recordaran menos al día siguiente. En cambio, si la prueba había pasado 4 horas antes o era 4 horas después, ya no tenía efecto. No tenía efecto negativo. Negativo ni positivo. Y no tenían el mismo nivel de memoria. Sí, que los resultados son diversos. No se puede llegar a una conclusión de que un aprendizaje que se produce antes o después de un examen siempre perjudica o siempre beneficia. A veces no hace nada de Lo eso. que estamos seguros es que una situación estresante puede modular los aprendizajes que nosotros adquirimos de una manera positiva y de una manera negativa. Y nos parece importante tenerlo en cuenta a la hora de planificar, no sé, por ejemplo, dar un contenido muy importante de una materia, tener en cuenta cuáles son las cosas que le van a pasar a los chicos durante todo el día en esa jornada. Claro. Cuando decís modular es influir en esos aprendizajes. Exactamente. Claro, la conclusión sería entonces que más allá de que es bastante difícil saber qué chicos van a responder positivamente a ese estrés, cuáles no, que los docentes sepan que hay algún tipo de influencia en algunas poblaciones de alumnos. Exactamente. Por supuesto que a todos los chicos no les afecta de la misma manera. Los resultados que nosotros vimos son a nivel grupal, los analizamos siempre estadísticamente, pero no a todos les va a afectar de la misma manera. Pero sí, es importante tener en cuenta que si se quiere dar un contenido importante o se quiere remarcar algo, es importante tener en cuenta qué le va a pasar a esos chicos. Claro. Esa conclusión casi de laboratorio se traslada, a las prácticas pedagógicas de los docentes, que no hablan mucho entre sí. Exacto, a la hora de planificar la enseñanza de un X contenido, no sabe qué está haciendo el docente al lado, que quizás está por tomar una prueba. Exactamente, exactamente. Que no son sobre conocimientos parecidos, pero que impactan emocionalmente de alguna manera. Exactamente. Claro, o sea, esta figura no tenía absolutamente nada que ver con las evaluaciones que tuvieron los chicos, que fueron de materias diversas. Podía ser de geografía, historia, música, inglés, matemática. Claro. Entonces no es que está relacionado en contenido. No, me parece interesantísimo el tema de las evaluaciones y de los exámenes y de los tipos de exámenes que se toman en el sistema escolar. Es una discusión clave en el mundo académico educativo. Una de las cuestiones es qué tipo de exámenes se toman. Si exámenes que simplemente recuperan de la memoria de corto y largo plazo conocimientos allí depositados para aplicarlos y reproducirlos sin ningún tipo de elaboración, o se usan esos conocimientos para producir respuestas personales a una consigna más interesante y sofisticada. Los exámenes que se pusieron en juego en este experimento, ¿de qué tipo eran? En general, eran exámenes escritos que duraban 2 módulos escolares. 2 módulos, 2 horas de clase. Exactamente. Escritos, tenían que desarrollar preguntas abiertas y escribir durante un rato. Exactamente. No eran multiple choice. No. Había una elaboración, entonces. Sí, había una elaboración. Lo que sí fueron de diversas materias, lo probamos en distintos años como para poder replicar nuestro resultado. Y vimos que independientemente de la materia eso ocurría. Pero sí, el examen duraba en general 1 hora y 20
y era escrito. Esas consideraciones tuvimos en cuenta. Daniela, ¿la diversidad de resultados positivos, negativos, neutros puede deberse al tamaño de la muestra? ¿Están pensando en extender y ampliar este experimento? No, este trabajo ya tiene la cantidad de participantes suficiente estadísticamente, eso lo controlamos, y no, tiene que ver con distintos mecanismos que están ocurriendo, que no es lo mismo tener una memoria un poco más, lo que nosotros llamamos más débil, y cómo el estrés afecta a esa memoria, que tener una memoria más fuerte y el estrés afecta. Pero el trabajo en principio tiene, o sea, ya lo replicamos varias veces y lo verificamos. Daniela, hay un principio detrás de la pedagogía cada vez más desarrollado que dice que si un aprendizaje va acompañado por un cierto tipo de experiencia emocional, ese aprendizaje puede consolidarse mejor o al contrario, tener un impacto más débil. ¿Este es el contexto en el que se desarrolla un experimento como el que vos describís? Exactamente, exactamente. En el mismo laboratorio hacemos, hay trabajos publicados en los que vemos el efecto que tiene una novedad en la memoria de los chicos, en el aprendizaje de los chicos. El ejemplo que siempre usamos es cuando nos pasa algo muy novedoso en nuestras vidas, o no necesariamente personal, puede ser, por ejemplo, lo que pasó con las Torres Gemelas. Nosotros no solo nos acordamos del hecho en sí, sino de los alrededores de ese hecho. ¿Qué hicimos esa mañana? ¿Qué estamos haciendo cuando nos enteramos de un hecho tan relevante? Entonces, en el laboratorio también estudiamos en el ámbito educativo como un efecto, como una novedad. Una novedad de la vida, no una novedad pedagógica de una claro. de un contenido nuevo que te explica. Una novedad por fuera de lo que es la cotidianidad y la rutina dentro del aula, puede también afectar en general los resultados que obtuvimos positivamente siempre. El aprendizaje. Claro, el aprendizaje es siempre como reforzado por una experiencia emocional asociada con ese aprendizaje, ¿no? Exacto. ¿Dirías que un docente que logra construir y proponer experiencias emocionales en relación a los contenidos que está intentando construir en conjunto con los alumnos, los aprendizajes, va a lograr mejores resultados de aprendizaje? Sí, me parece, este trabajo está muy apuntado a lo que hicimos hacer directamente en la escuela y no diseñar un estrés de laboratorio para que justamente se aplique directamente en el colegio y se tenga en cuenta a la hora de evaluar, a la hora de queremos enseñar algo que sabemos que es difícil, bueno, tal vez antes hacer algún evento novedoso, sacarlos del contexto como para generar un efecto o ver si ese aprendizaje puede ser más duradero. Y desde un laboratorio como este que trabaja en neuroeducación desde el CONICET, ¿qué diálogo hay con los docentes y los directores de escuela y los decisores de políticas públicas en los ministerios? ¿Se están acercando? Digo, porque si estos resultados son tan ricos para entender cómo funciona el cerebro a la hora de aprender y son tan contundentes, ¿hay algún tipo de diálogo para mejorar esas prácticas en las aulas? Sí, mi director, el doctor Fabricio Ballarini, tiene una ONG que se llama Educando al Cerebro, que hace jornadas gratuitas para docentes en todo el país. Ya ha hecho muchas jornadas a lo largo de varias provincias y ciudades en los que se comunican estos avances científicos relacionados con la educación para docentes y en general hecho por científicos. Sin embargo, falta todavía un poco de comunicación, los lenguajes no suelen ser los mismos siempre. Nosotros publicamos nuestro trabajo, pero en una revista internacional que es en inglés y a esa revista no tienen acceso. Exacto. Tengo una última pregunta, Daniela, ya que te tengo aquí, te quiero aprovechar un tema que me súper interesa. Siempre se debate la utilidad, como decíamos, de las evaluaciones y de las pruebas en el sistema escolar, y hay alguna investigación que dice que la prueba es un momento de aprendizaje también, que se refuerzan aprendizajes y se da también un salto cualitativo interesante. Entonces, así hay investigación que lo respalda. ¿Esto es así? Sí. La verdad es que no estoy segura de esa publicación, pero yo creo, por lo que estuve leyendo, que es una instancia más de aprendizaje, que nosotros podemos, muchas veces decimos, en el momento ese te cierra una idea, entendés lo que habías
pensado que lo estudiaste de memoria y ahí te cae la... Termina de decantar. Exactamente, como que es un momento más de... Sí, una especie de epifanía, cuando estoy sometido, bueno, a un desafío cognitivo como el de un examen bien construido, ¿no? Un examen interesante. Sí, mismo este estrés puede estar alentando la creatividad de alguna manera. Claro. Bueno, Daniela, muy interesante. Bueno, esperemos seguir en contacto para seguir analizando estos temas de la educación cuando se trasladan al funcionamiento del cerebro y cómo podemos intervenir ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos ahora al móvil con Jerónimo Mura, que está allí con una de las personas responsables